bienvenidos a un episodio más de Medimexa Podcast. El día de hoy voy a platicar con la doctora Rocío González. Está ahorita en el médico interno de pregrado, pero pues no sé, como que siento que en muchas ocasiones ha habido como un término muy despectivo así de, es MIP, no, es la MIP, es el MIP. Pero si lo ponemos como de esa manera, no sé, yo me atrevería a decir que Rocío González es la MIP, porque aparte tiene muchas cosas y cualidades y aptitudes. Ha sido presidenta de muchísimas fundaciones, es una médica que se encuentra ahorita realizando principalmente procesos de activismo en contra de violencia en la educación médica en México. Y pues vamos a estar platicando de muchísimas cosas y pues nada, muchísimas gracias, mucho gusto y muchísimas gracias por estar acá. No, pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo estoy aquí entre la emoción, entre la expectativa, pero pues es un gustazo. No, hombre. Hoy ser parte de Medimexa Podcast. Muchas gracias. Oye, Chío, primero que nada me gustaría empezar con la cuestión de ¿qué tan importante crees que sea para los médicos de manera general el hecho de involucrarse en redes, ¿no? Porque siempre está esa cuestión como prehistórica de, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? De, el influencer, ¿qué me dijeron otra vez? El youtuber, y así, güey, si fuera youtuber me gustaría ser como Luisito, ¿no? Así, a ese nivel, o sea, pero no, o sea, ¿qué tan importante crees que los médicos se puedan involucrar en este hecho de redes sociales? Híjoles, yo creo que tenemos una problemática bien amplia acerca de cómo percibimos la labor que tiene un médico, ¿no? Tú piensas en un médico y como que dices, es el que te da una consulta, es el que te ve en el hospital, es el que te opera. Pero al final de cuentas, creo que si nosotros nos vamos a los perfiles de cualquier carrera de medicina, si nos aterrizamos en lo técnico, a veces te dicen, es un educador en salud. Es una persona que no solo va y cura a las personas, sino que tiene la capacidad de enseñarles a cuidar de su propia salud. Y muchas veces en lo que fallamos precisamente es en, pues sí, te curo una vez, pero te mando a tu casa y nunca te expliqué cómo mantener esa salud. La posibilidad que tengamos ahorita, las redes sociales y espacios de difusión tan grandes que muchas veces ocupamos para socializar, que ocupamos para compartir memes, para perder el tiempo, y que lo podamos transformar en una vía a través de la cual le podemos hacer llegar información sobre salud a las personas, realmente cualquier cosa que sea útil para que tú le puedas dar herramientas a alguien, pues si como médico lo puedes aprovechar, creo que está genial. Existe mucho como este prejuicio de decir, es que porque haces redes pierdes el tiempo, ¿no? O estás más ocupado haciendo otras cosas que en vez de leer o de ponerte a estudiar o de dedicarte a algo académico, pero al final de cuentas el tiempo que le estás dedicando a hacer, si tú quieres un meme, pero un meme con el que te vas a acordar de algo para tu examen, con el que te vas a acordar de criterios diagnósticos, con algo que le vas a explicar a alguien para que diga, bueno, estoy en mi casa y así me puedo cuidar de esta enfermedad crónica que tengo, pues tú también estás aprendiendo, estás haciendo una doble función. Y si como médicos tenemos la posibilidad de aprovechar estos medios de difusión, pues no hay por qué desaprovecharlos. Principalmente yo creo que eso, y creo que también recae mucho, por ejemplo, en el hecho de que siempre se ha considerado al médico como el médico, ¿no? Como el doctor. Y el hecho de bajar la terminología o de simplificar principalmente eso, ¿no? La terminología a algo que pueda hablar y conocer cualquier persona, hace que se puedan apegar más y que sean más conscientes y que se puedan apegar más, por ejemplo, no sé, a un paciente que es hipertenso, un paciente que es diabético, a un paciente que tiene algún tipo de cáncer, y eso que le genera una flexibilidad para que pueda adherirse mejor a su tratamiento. Ahora, y lo platicábamos hace ratito también, ¿no? O sea, estas creencias como ya bien prehistóricas y que te decía que a mí me pasó, por ejemplo, en el R1 es el influencer, ya te buscamos,
Y a ver, dime qué es no sé, los criterios de Framingham. Vi que subiste un videíto en los de criterios de Framingham. A ver, ¿cuáles son los criterios de Framingham, no? Dime, ¿cuáles son? ¿Cuál crees que pueda ser un buen consejo para alguien? Porque, digo, yo estoy seguro que a ti te sigue mucha gente, pero principalmente esa gente que está en tercer semestre, en quinto semestre, en séptimo, no sé cuántos, yo hice 10, yo soy un chico, yo hice 10, pero no sé, noveno semestre. Y toda esta gente que tal vez diga, y lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Que tal vez diga, bueno, es que voy a empezar a hacer como un poco contenido hasta que sea... hasta que acabe el internado, ¿no? O hasta que acabe, o hasta que me gradúe, o hasta que entre al R1, o hasta que sea adscrito, porque ya voy a tener la credibilidad de poder hablar y de que alguien me crea un poco de ello. ¿Qué tan importante crees que sea que el hecho que las nuevas generaciones puedan o podamos, porque yo también creo que me considero que de las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones podamos empezar a tocar diferentes temas de medicina, obviamente pues basado en cosas que sí son ciertas, no ir y decir cosas que no lo son, pero ¿cuál es la importancia que crees tú que sea que las nuevas generaciones nos podamos involucrar en temas de medicina, a pesar de que seas un estudiante de medicina? Pues creo que precisamente ese es el poder que tiene la nueva generación, ¿no? Algo que creo que nos caracteriza mucho es esta idea de que puedes llegar a todas las personas, quizás sin esta estructura, ¿no? tan establecida de, ay, porque yo soy el médico, yo estoy acá arriba y yo sé más y siempre espero que la comunicación sea súper formal. Nuestra generación y los jóvenes tenemos esa flexibilidad de decir, bueno, quiero hacer que la salud, que la medicina, que la educación médica ocurra en un término quizás más informal, en un término en donde me sienta como yo, pero sobre todo que los que son potenciales pacientes, porque en algún momento se pueden enfermar por no recibir esta información, también se sientan cómodos, que no vean al médico como que la autoridad o allá el licenciado de la oficina, sino que sea una persona a la que con toda la confianza del mundo se acercan, y las redes tienen el poder de hacer eso. A mí siempre me generó un montón de conflicto que me decían de que, ay, no le hables de tú a los pacientes porque te van a faltar el respeto un día. No te lleves como de tanta confianza con la gente porque si no ya no te ven como una figura de autoridad. Yo honestamente no quiero que me vean como una figura de autoridad. Quiero que como médico, como futura médica, me vean como alguien a quien con confianza, con tranquilidad, sí, pueden llegar y preguntarle sus dudas y saber que ni los van a regañar, que ni los van a juzgar, que lo que les expliquen lo pueden entender y si no lo entendieron, pues lo pueden aclarar. Entonces, como jóvenes, si ya tenemos esta herramienta, si nos sabemos desenvolver bien con las redes y podemos, lo poquito o mucho que vamos aprendiendo, compartirlo con las personas para que les llegue, para que lo entiendan de una manera simple, pues hay que hacerlo porque si no lo hacemos nosotros, quizás otras generaciones no lo hagan. Uh-huh. Y hace un momento me decías, ¿cuál es el consejo? Vence el cringe, ¿no? Creo que es nuestra principal barrera, como de que, ay, ¿qué van a decir? Sí, sí, qué pena, ya me vieron, ¿no? Cuando llegan y dicen, me salió un video tuyo en TikTok, sí, y tú sí. No sabes dónde meter la cara. Me pasó a mí hace ratito, y ya venía para acá y me dice una de las doctoras, porque estoy ahorita rotando en neuro, me dicen, ya les iba a decir, ¿ya me puedo ir, doctora? Y les digo, oiga, doctora, oye, ¿tú eres influencer? Pues no sé si influencer, pero sí, ahí tengo unas cosillas. Entonces, ese miedo, ¿no? Y esa pena también es bien importante. Digo, o sea, creo que poco a poco se ha vencido más. Pero el hecho de decir, bueno, o sea, yo estoy haciendo esto, sí, y si yo lo estoy haciendo es porque yo tengo el valor de que a mí me puedan ver, no sé, 500, 1000, 2000, 5000 personas en un ratito, y pues a ti no te conocen, o sea, solo te conocen en tu hospital, y sí, eres tal vez muy bueno, lo que quieras, pero te conocen las enfermeras de tu hospital, ¿no? Y ya, ¿no? Tus compañeros, y ya. Creo que ese es un punto bien importante. ¿Cuál crees que pueda ser el punto importante para poder vencer ese miedo? No, puedes empezar a hacerlo y creo que el miedo no se va. Vives con un poquito de miedo, quizás cada vez menos, pero siempre sí tienes ese miedo constante
de que al final de cuentas es tu cara, es tu identidad la que estás poniendo allí, la que como bien le va el video, pues la ven, no sé, 500 personas, 1000 personas, la puede ver hasta 1,000,000 de personas. Sí. Y lo que dices al final de cuentas... gran alcance. Ajá. Lo que dices al final de cuentas, pues puede hacer eco en las personas. Muchas veces como personal de salud, si nos dedicamos a la difusión de información, de educación en salud, pues tenemos esa responsabilidad de asegurarnos de difundir información fidedigna, de asegurarnos de que lo que decimos no solo es verdad, sino que tiene un impacto benéfico para quien lo va a recibir. Y el hecho de tener esa preocupación constante, creo que la vences, cuando entiendes el impacto que puede tener, ¿no? A veces uno llega a redes jugando y después te das cuenta de que no está en juego. Exacto, sí. ¿No? Subes algo que es como, pues nada más ahí por compartir, y la gente te empieza a preguntar, oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿cómo funciona esto otro? Oye, me pasó esto, ¿no? Un poco a pedir consulta. Sí, exacto, sí. Entonces dices, híjoles, o sea, es que lo que te estoy diciendo sí te llega y sí tiene un impacto, pero al final de cuentas el miedo lo trabajas, creo que no se va, lo trabajas cuando aceptas que lo que dices tiene un impacto y que el impacto puede ser bueno o malo, tú decides. Y la segunda es cuando te das cuenta de que el impacto bueno también tiene sus recompensas, ¿no? Este miedo creo que se balancea con la satisfacción de decir, a alguien lo ayudé, a alguien lo orienté, a alguien le sirvió, y probablemente esa información que llevaba mucho tiempo buscando, ese tema que lo tenía súper perdido, estaba haciendo scroll down en TikTok y se lo encontró y dijo, eureka, pues qué chido ser esa persona. Y creo que hace un balance muy padre con el miedo que a veces da ser una persona que crea contenido. Sí, da mucho miedo. Me hiciste acordarme la primera vez así, o sea, porque yo de hecho empecé con el podcast, pero yo no me grababa, o sea, yo no me grababa en video, yo agarraba uno de esos micros de solapa que conectabas de 3.5 y lo ponía y hablaba, y ya nada más estaba así hablando aquí así y ya. Y de hecho de los primeros que dije, los voy a borrar, están bien horribles pinches podcasts, pero no los he borrado por eso mismo, porque dije, no, porque es ese crecimiento y ese desarrollo que fui teniendo frente a un micrófono y luego frente a la cámara y luego frente a entrevistar a alguien que conozco, y luego fue a entrevistar a alguien que nunca he conocido. Digo, o sea, nos acabamos de conocer prácticamente hace un ratito, pero, o sea, es esa evolución que vas teniendo y que todos podemos ir teniendo, desde el hecho de tener un micrófono a empezar a entrevistar a alguien que no conoces, o a alguien que tú sabes que es un mega experto en el tema, ¿no? Y que dices, y creo que es cuando te da muchísimo nervio, cuando dices, y vas a hablar algo más técnico, y claro, empiezas, híjole, es que a él no le puedo mentir, no lo puedo chorear con nada, porque él lo sabe, o sea, estoy seguro que lo sabe y seguramente lo va a saber. Entonces, esa evolución que vamos teniendo poco a poco, ¿cuál crees que ha sido tu evolución en este, corto periodo de tiempo en medicina, porque estás apenas en el internado? Y digo, a mí me hubiera encantado, ¿verdad? A mí me hubiera encantado empezar todo lo que estoy haciendo ahorita, o lo que empecé hace algunos años, desde el internado, o un poquito antes del internado. ¿Cuál crees que ha sido el beneficio para ti y tu evolución en haciendo lo que haces ahorita? Pues, la verdad, tengo un tiempo bastante corto trabajando en redes. Un poco era quizás al principio esta parte del activismo, meramente activismo. Yo sabía que yo quería hablar acerca de esta parte de la educación médica, de la violencia que existe en el sistema formativo, de muchas veces estas desventajas, estas problemáticas que enfrentamos como médicos en formación, desde que estás en el pregrado hasta que eres residente, hasta que estás haciendo un fellow o estás haciendo una sub. Que creo que nos tocan a todos en todos los periodos de formación. Entonces era un tema en el que yo me sentía muy cómoda, ¿no? Llevaba haciendo esto varios años en plataformas como un poco más referentes al activismo, a la política pública, y dije, bueno, vamos a llevarlo a redes. Creo que para mí el empezar a subir escalones fue decir, bueno, tengo esta parte del activismo, pero también me apasiona la educación médica, y hay un montón de cosas que yo aprendí de maneras inesperadas que me gustaría compartir con otros estudiantes. Okay. Entonces,
creo que de allí vino mucho este salto, este parkour, a decir, sí hago activismo, pero también quiero, por ejemplo, en redes compartir cosas sobre cómo aprendí ciertas materias, sobre qué me sirvió a mí para pasar un examen súper difícil, cómo me aprendí, no sé, temas muy, muy específicos sobre ciertas especialidades y darme cuenta que aunque suena raro, que aunque suena quizás, no sé, como métodos poco ortodoxos de aprendizaje, pues me sirvieron y quizás le sirven a alguien más. Entonces, creo que esta evolución de ir diciendo, me sirvió a mí, voy a compartirlo, voy a ver si a alguien le sirve, ya en términos más académicos, pues también ha sido una evolución inesperada, pero que ha sido parte del reto de hacer contenido. Y tocando un poquito eso del activismo, digo, o sea, es activismo, ¿no? Pero o sea, uno piensa, digo, a mí siempre me lo han dicho, tú eres un maldito rebelde y siempre estás en el meollo de los problemas. Yo cuando era estudiante había un compañero que me decía, el rojillo. O sea, refiriéndose a que sí, yo claro, era el que nunca se callaba, el desmadroso en el aspecto de no me parece, oiga, y no me parece por qué es esto, y no me parece por qué es esto, y no me va a hacer caso, le voy a meter un oficio. Y entonces sí, siempre, desde estudiante fui esa persona, ¿no? Y ya después uno dice, no, ya no lo voy a hacer porque la gente se incomoda y no le gusta, obviamente a la gente no le gusta. Sí, por supuesto. Pero pues hay cosas que dices, no, o sea, yo no me voy a quedar callado, ¿por qué? O sea, ¿por qué me voy a quedar callado cuando hay un problema? Y ahora, por ejemplo, que lo digo, así de, ¿por qué me voy a quedar callado cuando hay un problema? Se lo digo mucho a mi esposa, digo, ¿por qué me voy a quedar callado cuando hay un problema y yo sé que tengo una voz? Una voz tal vez chiquita, pero sé que tengo una voz y sé que puedo hacer eco en más personas. Totalmente. ¿Por qué me voy a quedar callado si yo sé que puedo hacer algo? Y en eso quiero llegar como a ese punto del activismo. O sea, ¿cómo consideras o qué tanto consideras que es importante el hecho de ser o de potenciar o de hacer más grande el activismo en la educación médica en México? Que sabemos que es muy duro, o sea, y específicamente también como qué tipo de activismo en la educación médica. Me gustaría decirte que es importante, pero creo que más que importante es algo fundamental. O sea, se tiene que volver un punto de inflexión en el momento de decidir si queremos que las cosas cambien o si nos queremos quedar exactamente igual como ha transcurrido la educación médica los últimos 50 años. Muchas veces cuando tú le dices a la gente, es que hago activismo, dicen, es el rebelde, sí, ¿no? Es el rebelde, sí. Llegan los docentes y te dicen así de que ¿por qué siempre que hay un problema estás tú? Sí. Cuando esta idea creo que es la que muchas veces nos aleja de decir, bueno, si estoy viendo que algo no está ocurriendo de la manera en la que debería, si estoy viendo que se está cometiendo una injusticia, si estoy viendo que existen protocolos para ciertos procesos y las personas no lo están siguiendo y que incluso yo puedo estar como sufriendo las consecuencias, pues no me involucro, porque entonces si no voy a ser el rebelde, voy a ser el rojillo, voy a ser la persona problemática. Y creo que al final de cuentas, en este proceso de involucrarme en temas sobre violencia en la formación, sobre educación médica digna y cosas así, entiendes que no siempre significa ser el rebelde, no siempre significa ser el rojillo. En el fondo quizás sí. Pero te das cuenta de que incluso en los contextos de mayor crisis, siempre hay una manera, incluso hasta diplomática, de llevar las cosas. Eso es lo más importante. Entonces, cuando tú logras cambiar este chip y dices, puedo hacer una diferencia y no necesariamente tengo que ir a pelearme con la gente, puedo hacer una diferencia con un oficio, puedo hacer una diferencia sabiendo a quién me tengo que acercar, sabiendo la oficina de quién me puede resolver esto, cambia mucho tu situación, porque entonces puedes orientar quizás las problemáticas de una manera mucho más tranquila. Algo de lo que he tenido oportunidad de hacer con el colectivo Médicos en Formación es eso, el orientar, el acompañar casos de personas que se encuentran en situaciones de violencia, de injusticias, de despidos, de justo estas crisis que se viven como médico en formación, donde siempre vas a estar en desventaja, tristemente, para decirles, mira, hay muchas opciones, pero como nunca nos enseñan a utilizarlas, pues
el punto del colectivo va a ser ese. Te voy a explicar con quién puedes hablar, te voy a explicar por qué medios legales, por qué medios normativos, incluso administrativos, podemos mover el caso para que las cosas lleguen a buen puerto y evitemos que te metas en problemas tú, que se meta en problemas la gente y que esto termine en un conflicto más grande. Entonces, creo que el tema del activismo ha ido mucho por esa parte, por informar a los estudiantes de medicina de que uno, pues sí, tristemente la moneda no siempre va a caer a favor de nosotros, porque es la realidad que vivimos, pero por otro lado sí tenemos la posibilidad de abogar por esos derechos, por esas injusticias que muchas veces vivimos, pero que nadie nos explica cómo. Ok. ¿Qué haces en el colectivo Médicos en Formación? ¿Tú a qué...? Digo, porque eso sí no lo sabía. Y ahorita que lo dijiste, sí, yo estaba... En mi cabecita estaba así de, no manches, ¿dónde estaba el colectivo Médicos en Formación el año pasado en diciembre? O sea, porque fue cuando yo, junto con otros muchos compañeros, que seguramente sabes, porque fue un desmadre político, y a donde llego es así de, tú eras de esos. Ahorita que lo dices es así de, híjole, o sea, como me hubiera gustado, ¿no? ¿Tú qué haces en el colectivo Médicos en Formación? ¿A qué te dedicas? Pues básicamente somos un grupo de personas, pero tenemos labores muy heterogéneas, porque tristemente somos un grupo de personas algo pequeño, ¿no? Para la cantidad de casos y de necesidades que tienen los médicos en formación en México. Lo que hacemos de manera constante es recibir las quejas, recibir los casos de las personas que se acercan a nosotros, nos dicen, mira, me está pasando esto, no sé qué hacer, me van a correr, me están acosando, creo que me van a sacar de mi internado, no me quieren liberar mi servicio social, cosas por el estilo. Entonces, platicamos con las personas, escuchamos un poco de qué es lo que pasó, en qué situación están, cuál es su perspectiva respecto a sus autoridades, si los apoyan, si no los apoyan, y entonces a partir de la experiencia que hemos ido juntando de acompañar estos casos, pues buscamos la manera de orientarles. Particularmente durante los últimos meses y aprovechando creo que los espacios que se han ido abriendo, pues me dedico a darle voz a esta causa, a difundir acerca de lo que hacemos, a compartir iniciativas como la Encuesta Nacional de Médicos en Formación, que por cierto la 2024 está abierta para que participen. Ahí la vamos a poner. Hemos tenido oportunidad de hacer varios eventos en donde el punto es darle difusión, ¿no? Vincularnos con otras organizaciones, y un poco es parte de mi tarea recientemente, ¿no? El aprovechar este espacio de difusión que hemos podido construir con el colectivo, hacerlo llegar a más personas y que los proyectos que tenemos junto con los médicos en formación pues escalen un poco más lejos. ¿Cómo actúas mediando o aconsejando cierto problema que llega a aparecer? O sea, porque digo, sabemos que la medicina en formación se encuentran de muchos problemas, desde que eres estudiante hasta que eres residente de cualquier especialidad, de cualquier grado, y como dices, ¿no? Incluso FELU, porque tristemente en México y en Latinoamérica es una cultura de jerarquía. Y es esa jerarquía de yo soy más porque a mí ya me costó más, porque yo sé más que tú, porque yo le sufrí más que tú. Entonces es esa cultura de jerarquía. ¿Cómo crees que, o cómo has aprendido a mediar un problema o a aconsejar a alguien que se encuentra en una situación de desventaja? Pues yo creo que lo más importante y algo que siempre procuramos hacerle saber a las personas con las que llevamos estos casos es: punto número 1, hay que ser realista. Y ser realista implica aceptar esto que te decía hace un momento. El médico en formación casi siempre va a estar en desventaja. Sí. Porque aunque la ley muchas veces priorice, entre comillas, al médico en formación, pues el sistema siempre va a priorizar lo que diga la persona que está jerárquicamente arriba de él. Entonces, creo que una de las partes fundamentales de acompañar casos es explicarle a las personas realmente la situación, que es triste, pero que es la situación en la que nos encontramos y en la que probablemente se encuentren muchas de las personas que experimentan casos de este tipo. Para nosotros el ser 100% honestos es nuestra mejor arma. ¿Por qué? Porque existen muchas maneras de mediar los conflictos, existen muchas maneras de acompañar estos casos, de tratar de llevarlos a una buena resolución, pero pues que no es gratis.
Justamente porque en el momento en el que te mueves, en el momento en el que empiezas a hacer ruido acerca de lo que te está pasando, la gente dice, ay, es que es el quejumbroso, ay, es que es el chismoso, es el que no aguanta, es el de cristal. Entonces, implica el establecer con las personas estas reglas de juego, decir, mira, hay formas de hacer esto, hay formas de llevar este caso, pero tienes que entender que va a haber cuestiones que van a cambiar y que al final de cuentas, no sé, a veces me dicen, oye, es que pues me quejé y entonces ahora me están acosando y entonces ahora me quieren correr, y es como, pues es un problema a la vez. Probablemente ya resolviste la situación por la que te quejaste inicialmente, ahora estás recibiendo como esta marginación por haberte quejado, entonces termina siendo como una cadenita de problemas a resolver. Hemos tenido casos muy exitosos. Hemos tenido casos en donde sí se resolvió el problema, pero quizás el residente se tuvo que reubicar en otro hospital. Sí se resolvió el problema, pero tal vez al interno ya no le liberaron en el hospital y le tuvieron que liberar en su escuela. Cosas por el estilo. Entonces, buscamos la manera más honesta de hacerlo. Nosotros no tenemos la capacidad de resolver el problema. Nosotros no nos hacemos cargo de los casos. Es un mediador. Nosotros orientamos a las personas y tenemos la posibilidad de conectarles con entidades, sobre todo en el aspecto legal, en el aspecto administrativo, para decir, mira, yo no lo puedo resolver, pero esta es la persona con la que tienes que hablar. Me hubiera estado muy padre eso, pero bueno, ya ahí va, no hay problema. ¿Cuál crees que es entonces la importancia? Porque eso de... Es que ya no son como antes, ¿no? O sea, se quejan de todo, no aguantan nada, y lo que decías, ¿no? Esa generación de cristal, ¿no? El hecho de quejarse y de decir, es que esto no está bien, porque es que siempre ha sido así. Sí, pero por el hecho de que siempre haya sido así, no significa que esté bien que se haga así. ¿Cuál crees que es la importancia de quejarse ante algo que no funciona, ante algo que tal vez te desgasta? ¿Cuál crees que es esa importancia de empezarse a quejar? Porque eso de quejarse, o sea, obviamente pues tiene que venir bajo una justificación, siempre. Pero ¿cuál crees que es la importancia de, no tanto de quejarse, sino de alzar la voz y de no dejarse? Dicen en muchos contextos que lo que no se nombra no existe. Y desgraciadamente en la formación médica hay un montón de cosas que dejamos de nombrar al punto que se volvieron normales. Normales para nosotros, porque si tú vas y se lo cuentas a una persona fuera de nuestro gremio, juran que estamos locos, ¿no? Y te preguntan, ¿cómo aguantan eso? ¿Y por qué dejan que pase eso? Entonces, cuando empiezas a visibilizar que hay cosas que a lo mejor son costumbre, pero que no están bien, creo que empiezas a razonar y dices, ¿por qué pasa? ¿Qué fin tiene? O sea, ¿cuál es el beneficio de que todo esto esté ocurriendo? Y creo que el tener esta red de personas como el colectivo, como muchas otras organizaciones que se involucran en formación médica, que te dicen, pues mira, hay otras maneras de hacerlo y que incluso tienen mejores resultados para tu formación, para la atención del paciente, para el funcionamiento del sistema, como que dices, pues necesitamos hablarlo, necesitamos visibilizarlo. Para mí es importante que los estudiantes de medicina se den cuenta de que su voz es importante y que si ellos no hablan, nadie más lo va a hacer. Y que en el momento en el que nosotros nos callamos nos volvemos parte del problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy viendo que tengo un adscrito que está humillando constantemente a un compañero interno, un compañero residente, tengo a un residente de mayor jerarquía que está constantemente acosando a mis compañeros o a mis compañeras, y quizás no me estoy quejando, pero lo estoy dejando porque pasar. Soy el chiquito, ¿no? Ajá, porque yo no lo voy a arreglar. Pues a lo mejor no lo vas a arreglar. Es cierto, no, una sola persona quizás no puede cambiar al mundo, pero sí puede hacer la diferencia en una situación en particular. Y creo que de caso en caso podemos ir haciendo una diferencia. Y en el momento en el que tú cambias ese chip y a lo mejor dices, no voy a pelear esta guerra porque no voy a cambiar cómo funciona todo mi hospital, pero si yo me mentalizo y digo, el día que yo sea el director del hospital, sé que esto es algo que no voy a permitir, pues ya vas ganando quizás esa batalla. Entonces, esta parte de que los estudiantes de medicina se animen a hablar de lo que les pasa, se den cuenta de que no es normal vivir ni aprender en un contexto que te violenta, que te humilla, que te hace sentir mal, que merma tu salud mental.
y que además no tiene ningún impacto positivo dentro de tu formación como médico, pues va cambiando poco a poco la cultura y va ayudando a que las personas a nuestro alrededor digan, pues mira, vamos a intentar hacer las cosas diferente. Y así vas creciendo, vas subiendo de jerarquía, porque aparentemente la jerarquía no se va. No se va a Pero, pues el día que tú seas el de mayor jerarquía, úsala a tu favor y úsala en favor de las demás personas para que ojalá en 10, 15, 20 años, los que sean estudiantes, los que sean internos, los que sean pasantes o residentes digan, me siento con la confianza de decir que algo me pasó y que sé que alguien va a hacer algo al respecto. Es bien importante. Fíjate, cuando yo era estudiante, estaba en el segundo semestre, había un adscrito, un doctor. Estábamos en clase, era súper payasos, llegabas después de que él llegara y cerrara la puerta ya no podía entrar nadie. Acosaba mucho a las chicas y una vez empezó a acosar a mi novia y así en mi cara, y me acuerdo muy bien así, que así en medio de todo el salón se volteó y me dijo, me gusta tu novia, así. Qué horror. Pero pues yo no dije nada y ella tampoco dijo nada y simplemente me quedé con, no sé, como con esa impotencia, con ese coraje, no lo sé. Al final el tipo a mí y a ella nos mandó a extraordinario y ahí pasamos la materia. Pero ahora me pongo a pensar, es decir, si hubiera hecho si lo hubiera enfrentado como lo debiera haber enfrentado en ese momento, tal vez otra cosa hubiera sido. Tal vez no. Pero es también como que el hecho de aprender, que es un poquito la diplomacia, ¿no? Uno lo escucha mucho es que la diplomacia, diplomático, pero no lo entiendes hasta que te encuentras con una serie de problemas que te llevan a aprender, a entender qué es ser diplomático, qué es ser cuando tienes que pelear cuando de verdad tienes que pelear algo y cuando de verdad te tienes que enojar, o cuando de verdad tienes que pelear algo, pero pelearlo por las buenas, cuando tienes que llegar a pedir algo de manera correcta, cuando puedes llegar y decir, sí, me vale madre, tú hazlo. O sea, esa diplomacia creo que la aprendes a manejar durante el transcurso del tiempo y durante todo ese tiempo en el que dices, bueno, si yo hubiera actuado diferente, creo que hubieran sido diferentes las cosas. Y ahorita que dijiste eso me hizo acordar mucho de ese episodio, ¿no? Y yo sé que en los estudiantes sufren mucho violencia en ese aspecto, pero pues obviamente esa violencia se intensifica cuando entras a un hospital, ¿no? Así es. Desde interno y obviamente en la residencia. ¿Cuál crees que es el punto importante para que se pueda empezar a erradicar la violencia en la educación médica? Que es un problema bien duro. Digo, apenas hubo un caso que estuvo bien sonado en Colombia, si mal no recuerdo. Sí. Se fue el nombre de la Universidad Javeriana. En la Javeriana, en Colombia, ¿no? De un caso de suicidio de una Claro. chica, creo que era residente de cirugía general. Y todo eso, o sea, lleva a cabo ese ambiente de violencia. Digo, yo he escuchado mucho eso es que es el ambiente quirúrgico. Es decir, güey, el pinche ambiente quirúrgico está de la chingada. O sea, eso no es normal. Sí. No es normal que yo llegue a las 3:30 de la mañana. No es... En el hospital que te digo que fui a rotar apenas, no es normal que yo el sábado salga temprano a las 2 de la tarde y decir, todos así de... No. Es que pues temprano sería a las 2 el sábado. No, yo el sábado a las 2 estoy dormido. O sea, ¿cuál crees que es el punto importante o qué debemos de empezar a cambiar? Y te lo pregunto a ti porque eres expresidente de una importante asociación. Estás muy involucrada en diferentes asociaciones. ¿Cuál es el punto importante para poder empezar a erradicar la violencia en la educación médica? En México mínimo, ¿no? Debe de ser en toda América Latina, en todo el mundo, pero ¿cuál crees que sea la importancia? Pues yo creo que hay un montón de factores que influyen, pero de entrada como estudiantes de medicina tenemos la tarea obligada de cuestionarnos.
Porque llegas el primer día y probablemente desde el día 1 tú vas a empezar a ver cómo así, de a poquito empiezan estas microviolencias que te llevan a tener un síndrome de rana hervida para cuando llegas al final de la carrera, ¿no? Esta violencia, estas humillaciones, estos pequeños gestos en donde tú eres menos, en donde tú te callas, en donde te toca aguantar, en donde... ¿Cómo cuáles? A ver, un ejemplo de estudiante. Yo recuerdo cuando estaba en los primeros semestres, tenía un docente que nos hacía exámenes y si él te calificaba de determinada manera, ojo que era como obligado que a ti te hicieran una revisión de los exámenes. Okay. Y que si tú llegabas y le decías, oiga, Doc, es que esta pregunta, no sé qué, no solo te la ponía mal, sino que además te ponía mal otra, como para que te callaras. Para que te calles, ¿no? Entonces tú ya sabías y tú tenías que pensar si te quejabas de que pues, no coincidías con él en su calificación, o si mejor decías, mira, ya la dejamos. Creo que ese tipo de cosas pasaban. Okay. Desgraciadamente, y no me quiero atrever a asegurar que solo las mujeres tenemos estos problemas, pero sí también me tocó estar en espacios formativos. Me tocaba mucho en laboratorios, no voy a entrar más a detalle, pero en donde sí tú llegabas y tenías a un docente explicándote y te decía, mira, sí pasa esto, pero está atrás de ti. Está atrás de ti, ¿no? Y te tocaba el brazo, o de repente te abrazaba y tú decías... En anato, ¿no? Súper, o sea, cuando estás con... Y llega un punto en donde tú dices, híjoles, o sea, es que, ¿qué puedes decir? Digo? ¿Cómo actúas, no? De pronto te congelas y dices, se va a ir. Y todos se quedan así. A mí me tocó verlo, por ejemplo, cuando pasábamos ni me acuerdo cómo se llama, a disección. O sea, me tocó verlo y a todos, y todos nos quedábamos, hombres, mujeres, de cualquier orientación sexual. Y veías cómo acosaban a alguien enfrente de ti y todos eran así de... ¿Y qué hacemos? Y ya, o sea, nada más... Me acuerdo muy bien porque era así de... Cuando pasaba, así de, oye, ¿estás bien? ¿Qué quieres que se haga? Sí, es bien duro. Y yo creo que pasa mucho como este proceso en donde quizás es un poco indirecta la agresión, en donde no te estoy acosando directamente, en donde no te estoy violentando directamente, al punto en donde llegas a un salón de clases y el docente ya está mentando madres y ya le está diciendo a los alumnos que son unos tal por cual, que no merecen estar allí, que no... Sí. Entonces, creo que este proceso que llevamos como estudiantes del, pues como que pasó algo, pero pues no me lo dijo directamente, estoy recibiendo la agresión directa y no estoy haciendo nada, sí. Es un fenómeno bien interesante porque ¿qué tuvo que pasar en el medio para pasar de algo que pudiera pasar desapercibido todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está oyendo, incluso si no va dirigido a las otras personas y se están dando cuenta? ¿En qué momento perdí la sensibilidad? ¿En qué momento me quedé con la idea de que hay que aguantar? Ajá. Entonces, es una cosa muy, muy loca. Es un rollo psicológico bien duro. Sí, es tal cual, un síndrome de rana hervida. Te van calentando el agua tan lento. Exacto. Que en el punto en el que hierve, tú estás cocidísimo y nunca te diste cuenta en qué momento pasó. Lo de la rana, ¿no? Y lo triste es que en cierto momento, cuando tú eres el de mayor jerarquía, cuando ahora tú eres el residente, cuando ahora tú eres el adscrito, aprendiste y adquiriste esa idea de que pasa, se hace y los demás se callan. Entonces, la capacidad que tenemos nosotros de hacer la diferencia en el momento en el que, uno, nos cuestionamos si las cosas realmente están bien, dos, nos atrevemos a hablarlas. Quizás no va a ser una queja, quizás no va a ser un oficio, no va a ser una marcha nacional. Pero cuando lo hablas con tus amigos y dices, oye, ¿qué opinas? O sea, pasó esto, ¿cómo te sientes al respecto? Creo que ya ya siembra, ¿no? Una semillita de duda de ¿qué pasó? Sí. O sea, realmente lo tenemos que tolerar. Y el estarnos cuestionando constantemente las cosas, vuelvo a lo mismo, yo soy muy partidaria de decirle a la gente, hay que elegir bien las batallas que quieres pelear, ¿no? Hay gente en espacios de liderazgo, en espacios de autoridad, a los que no los vas a sacar de allí. No les vas a ganar, aunque quieras.
Sí. Y probablemente el hecho de mejor empoderar a las juventudes y a las personas que hoy son los de las jerarquías bajas, a decir, esto no está bien, pero tú tienes el poder de cambiarlo cuando tú seas el que está ahí arriba, creo que es la diferencia más grande que podemos empezar a marcar para que la educación médica sea un lugar digno, sea un lugar seguro y sea un lugar que realmente pues, esté al nivel de la labor que queremos que los médicos realicen allá afuera con la sociedad. Porque, o sea, si tratamos a nuestros colegas y así tratamos a nuestros subordinados, pues, ¿qué podemos esperar del trato que reciban nuestros pacientes? Y se esconde mucho en eso, ¿no? En el trato del paciente, pero siempre se esconde mucho en el, es que es por el bien del paciente. O sea, si no te chingo a ti, si no te rompo a ti, no le va a ir bien al paciente. Y es bien duro, digo, tal vez, no sé, tal vez lo vemos diferente por lo mismo de las jerarquías, ¿no? Porque claro, si lo aplicamos ahorita así a la jerarquía, tú ahorita eres interna y yo soy ahorita R3. Hay una jerarquía en un hospital, ¿no? Ahorita pues obviamente no hay ninguna jerarquía, no pasa nada. Pero si lo aplicamos así y dentro de esa lógica tóxica, prehistórica, es así de, no sé, por ejemplo, mis internos así de, ¿por qué no hiciste la rutina? O sea, yo puedo llegar contigo y ¿por qué no hiciste la rutina? Es que estaba muy cansado o me pasa con uno de mis internos así de, se me llegó yo así con los ojos en lágrimas y yo, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Es que no bajé la rutina. Y yo pues hay que tomar los laboratorios. ¿Quién los va a tomar? Pues nosotros, güey. O sea, pues, ¿qué quieres? O sea, pero el hecho de decir que te pongas en esa jerarquía pero ¿por qué no la bajaste? Pues estaba cansado. Pues sí, pero es tu responsabilidad bajar esa rutina. ¿Por qué? Porque si tú no la bajas, no se lo va a tomar y no le va a ir bien al paciente. Es otra vez, o sea, esconderla. Y de ahí puede caer mucho, ¿no? O sea, yo pude haber caído en es que eres un pendejo, es que eres o sea, cualquier cosa para justificar, para violentar a la otra persona, para que entienda a la otra persona, para que corrija a la otra persona y para que comprenda que todo lo que le estoy haciendo, diciendo o haciéndolo sentir está justificado es que si no le va a ir mal al paciente. Y ahí se esconde un montón de cosas en el hecho de totalmente, esa frase. Totalmente. Y hay algo como bien importante en esto y es el creer que las personas solo van a aprender cuando lo hacen bajo la fuerza, cuando lo hacen bajo la autoridad. Pues no solo va en contra del sentido común, o sea, va en contra de la propia fisiología. Si pasaste por medicina y llevaste fisiología, creo que recordarás que cuando estás en una situación de estrés, cuando estás en esta respuesta de o luchas o corres, pues toda la información que estás percibiendo no se procesa en tu cerebro, se queda a la mitad del camino. Y estás en ese modo automático, estás respondiendo en esa sensación de amenaza constante. Sí. ¿Por qué? Porque es una acción refleja. O sea, si yo me siento amenazado, si yo me siento bajo un estrés intenso, estoy actuando en modo automático, en modo supervivencia. Entonces, si queremos que haya un aprendizaje y una comprensión significativa, no solo de los temas técnicos de medicina, no de que, ay, te voy a dar una clase y quiero que te la aprendas todo. No, o sea, de por qué ciertos valores, por qué cierta cultura, de cierto compromiso de la labor médica es parte importante de lo que estás haciendo como interno, como pasante, como residente, hasta como médico adscrito. Si yo quiero que tú lo entiendas, si yo quiero que tú lo aprendas, pues me conviene que lo aprendas en un contexto en donde te sientes cómodo, exacto, en donde te sientes tranquilo, donde te sientes bienvenido. ¿Por qué? Porque generas una perspectiva positiva. De otra manera, yo te puedo venir y leer 1000 veces la misión y la visión del hospital y te voy a decir por qué, nuestro compromiso con los pacientes y bla, 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 pero no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque tu mente está en, tengo que hacer esto, y si no lo hago me van a regañar, y me van a correr, y me van a guardar, y me van a hacer, Entonces, es algo tan básico, pero que como no lo cuestionamos, porque estamos tan acostumbrados a verlo, al final de cuentas, se vuelve todos los días y nadie dice nada. Nadie dice nada. Y lo peor de todo es que lo siguen alentando, sí, ¿no? Lo siguen alentando.
por ejemplo, y eso cae mucho en algo que ha resonado muchísimo yo creo que de pandemia para acá, o sea, que es los temas psicológicos, ¿no? O sea, y por ejemplo, lo vemos ahorita que recién pasaron las Olimpiadas, o sea, el tema psicológico con esta Simone Biles, claro, que dice, ¿sabes qué? Yo no estoy bien, me retiro, bye. Y llega ahorita y rompe todo y se lleva todo y es así de, o sea, sí, cómo era importante ese tema psicológico. Y de igual manera en medicina, o sea, antes no se tocaba para nada la psicología, o sea, el hecho de tener depresión, ansiedad, el hecho de esconder eso, es que pues estoy medicado, ¿no? O sea, tomo escitalopram, tomo sertralina, tomo fluoxetina y me da pena y me tomo la pastillita en el baño que nadie se dé cuenta. Ese hecho a hacerlo visible así de, pues tengo ansiedad, estoy diagnosticado con ansiedad o con depresión mayor y aún así estoy en el R1, en el R2, en el R3 y estoy tomando medicamentos. El hecho de hacer más visible la psicología en cualquier punto, pero simplemente en el punto médico, es bien importante. Súper, sí. ¿Cuál crees que sea el punto fundamental para que consideren que la psicología es porque yo te lo estoy diciendo porque lo he vivido y lo he visto con los R1, lo he visto con los R2, lo he visto con QRs, ese problema psicológico, pero ¿cuál crees que pueda ser la importancia de la psicología dentro de la educación médica? Pues si nos vamos a temas prácticos, yo creo que todos en algún momento de la carrera de medicina valdría mucho la pena que fuéramos a terapia. Hay un montón de cosas que pasan durante este proceso. Constantemente estás evolucionando, estás cambiando y creo que te adaptas a nuevas cosas y esos procesos de adaptación pueden ser muy pesados para una persona psicológica y emocionalmente. Pero creo que particularmente vale la pena que empecemos a romper estigmas. Y justo el apoyo que podemos tener de la terapia, que podemos tener de grupos de apoyo, que podemos tener incluso de cosas quizás no tan profesionales como tener un psicólogo, tener un terapeuta, pero sí el poder salir, ¿no? Como de esta caja técnica de qué es un médico y cómo tiene que serlo y por qué razones un médico no puede no ser médico. Sí. Si nosotros nos vamos atrás, el primer estigma que tenemos que romper es el de, ay, es que el médico es perfecto y es un dios y no come y no duerme y no tiene emociones y tiene así de que y no siente y tiene la posibilidad de resolver todo. Pues no, o sea, el médico sí es médico, pero si tú le quitas el título es una persona. Es una persona que come y que duerme y que se cansa y que puede entrar en burnout y que tiene dudas y que no sabe qué hacer y no sabe qué hacer. Y necesita consultar a otra persona y a veces la otra persona tampoco sabe qué hacer y que está bien, o sea, obviamente tenemos cierto estándar para poderle dar a los pacientes pues la mejor atención posible, pero el ser conscientes de que no estamos aquí para cumplir un estándar para el gremio, para el me tengo que ver de determinada manera, me tengo que percibir de cierta forma para que valga el título que tengo, pues ya está muy pasado de moda. Creo que la mejor oportunidad que tenemos es esa de trabajar nuestra idea de médicos y decir, sí, aprendí un montón de cosas y ese montón de cosas que aprendí las puedo poner al servicio de las personas, de la comunidad, de su salud. Pero eso no significa que yo sea una persona vaya en aquellos niveles semi-humanos, ¿no? O sea, no. Soy igual que ellos, solo sé otras cosas que sirven para curarlos. Y entonces cuando entiendes eso y cuando te quitas como esa preocupación de cómo me tengo que ver, qué van a pensar de mí, cómo me tienen que percibir, te das cuenta de que, pues sí, tengo issues de salud mental. Y si necesito ayuda, puedo ir a pedir ayuda con otras personas. ¿Por qué? Porque ya no cargas el lastre de me tienen que ver perfecto, me tienen que ver bien, me tienen que ver súper entero, no me pueden ver llorar, no pueden ver que me siento perdido, que me siento triste, porque no tiene ningún sentido. Y creo que al final de cuentas es bastante benéfico porque rompes este estigma con el gremio y luego empiezas a romper este estigma también con el paciente. No tengo por qué ser la figura inalcanzable.
que ellos también vean que somos humanos, que comemos, que dormimos, que tenemos problemas, que tenemos deudas, que un montón de cosas, igual que ellos, y que dentro de la sociedad, pues estamos aquí para echarnos la mano. Sí. Entonces, creo que la vida se va mucho más light y te vuelves menos asustado de pedir ayuda, de buscar terapia, de buscar un grupo de apoyo, de acercarte con las personas y decir, échenme la mano, cuando dejas de cargar ese lastre tan pesado. Sí, es súper difícil y es algo que trabajas, digo, por ejemplo, yo he trabajado por varios ya, yo creo que un par de años en terapia y es bien duro, pero también eso te ayuda, me ha ayudado a ayudar si lo ponemos otra vez en una jerarquía, a ayudar a la gente que se encuentra en el R1, ¿no? Sí. O en el R2, por ejemplo. O sea, me ha ayudado a orientarlo, a decir, oye, es que ya no puedo, es que me siento mal por esto, y ya hasta saben, así, nada más. O cuando hay que llamar, por ejemplo, la atención o así, es decir, ven, ya está, así de, otra vez me dijeron, otra vez yo, sí, otra vez tú, vente, vamos a platicar. Pero te ayuda a trabajarlo, o sea, y es muy, muy importante también por eso el hecho de la terapia psicológica o psiquiátrica cuando se amerita. Y el hecho de aceptar cuando estás mal, ¿no? Aceptar y decir, o aceptar el hecho de, sabes que esto no es para mí, o sea, no sé, tal vez medicina, o acabas y sabes que no la quiero ejercer. O el hecho de entrar a una residencia y decir, ¿sabes qué? Es que creo que una residencia no es para mí. O sea, ¿por qué? Sí. Porque no puedo, no estoy aguantando esto. Porque es demasiada carga, tal vez educativa. No estoy, o por el hecho de decir, no estoy bien en este momento. Creo que lo más adecuado es como el ejemplo que ponemos hace rato, ¿no? Lo más adecuado es retirarme ahorita porque no estoy bien en este momento. Y me ha tocado ver eso, o sea, me ha tocado ver eso, por ejemplo, con Rs menos, que sabes que tienen muchos problemas psicológicos, muchos problemas por fuera, y que a pesar de eso te acercas con ellos, todo el mundo se acerca con ellos y es, pero ¿por qué estás mal? O sea, por esto, bueno, hay que hacer esto. Y no lo tratan de entender, o no lo pueden entender, o no pueden entender que están mal, y siguen, ¿no? Es decir, y me ha tocado también dar ese consejo, así de, ¿no has considerado el hecho de mejor salirte? O sea, es que no quiero renunciar. Bueno, está bien, pero ¿estás pudiendo? O sea, ¿realmente estás pudiendo con todo esto? No estoy pudiendo. Entonces, eso te va a pasar al final factura a nivel mental, y no vale la pena el hecho de que te pase factura a nivel mental porque no quieres dejar tu sueño o el sueño que tiene la sociedad sobre ti, ¿no? Sociedad, claro. Los amigos, sociedad, tus papás. Así que digan, oye, ¿por qué renunciaste? Sí. Es algo bien, bien duro, y sí me ha tocado dar esos consejos, escuchar eso directamente y ver de plano que es gente que dices, bueno, hasta en cierto punto está bien que estés mal, yo te entiendo, yo te apoyo, pero si vas a estar aquí, pues no vas a tener un trato preferencial sobre todos tus demás compañeros, o sea, porque a todos les está costando, a todos les están chingando, todos están igual, o sea, a todos les está costando, tú no puedes tener un trato preferencial, o sea, sí. Y después de ver eso, ver que las personas se vuelven, y ahí sí, se vuelven un peligro para los pacientes, ¿no? Es decir, oye, hay que indicar esto, hay que hacer esto, ¿por qué no viste este laboratorio? ¿Por qué no viste este potasio de 10 y no me dijiste? ¿Por qué lo viste y no se te hizo importante y no me dijiste? Ahí es cuando ya realmente sí se vuelve un problema para el paciente. Claro. Y el hecho de decir, bueno, ahí sí ya es así de, es que sí es por el bien del paciente, o sea, si mi médico no está bien, si mi residente no está bien, pues mi paciente no va a estar bien tampoco. Claro. O sea, porque al final los residentes son los que ven, o los internos, los residentes y los internos, son los que ven a los pacientes, ¿no? Directamente son los que ven a los pacientes las 24 horas del día. Es muy pesado. Yo creo que aquí es un trabajo en equipo súper grande que tendría que hacerse para tratar de cambiar la situación, porque al final de cuentas, sí, siempre vas a tener personas
que eventualmente le empiezan a pasar mal, no saben cómo pedir ayuda o consideran que no son merecedores de ayuda porque así la tienen que pasar, porque les dijeron que se tienen que aguantar. Desgraciadamente, la manera en la que se lleve el sistema formativo tampoco es la más adecuada. Entonces, una persona que ya está mal, una persona que ya está en problemas, termina de agregar más problemas, de agregar una carga más grande en el momento en el que llega a un espacio que es hostil, que es violento, en donde se le señala, en donde se siente inseguro, en donde no está a gusto y no está disfrutando lo que hace, que creo yo es una de las cosas más peligrosas, porque en el momento en el que lo dejas de disfrutar, pues ya no te importa. ¿Qué te tiene allí? ¿Qué te tiene? Y no solo es, ahí lo voy a visibilizar y vamos a hablar de esto, porque eso no lo va a resolver. Sí lo tienes que visibilizar y lo tienes que poner sobre la mesa, pero también hay un montón de mecanismos educativos, normativos, administrativos que le corresponden a las universidades, que le corresponden a los hospitales, que le corresponden hasta al gobierno dentro de nuestro país, el empezar a accionar para que las cosas sean diferentes, para que tú digas, ¿sabes qué? Estoy teniendo un mal momento, necesito un espacio para mí, tómatelo, arregla lo que tengas que arreglar y cuando estés bien, aquí te esperamos, porque creemos que tu labor es importante, pero necesitamos que la hagas bien y que tú estés bien primero. Exacto. Entonces, son quizás un montón de cosas sobre las que no siempre tenemos la capacidad de actuar, pero creo que está muy padre lo que haces, porque si tú dentro de tu espacio y dentro de tu contexto tienes la posibilidad de dar un buen consejo, de hacer sentir seguras a las personas incluso cuando le están pasando mal, pues ya hace una diferencia, ya hace que lo piensen 2 veces y sepan que pues no nada más es agua y ajo. Sí, eso sí es muy, muy importante. Cambiando un poquito de tema, ¿cuál crees que es la importancia de que los médicos jóvenes nos podamos involucrar en diferentes tomas de decisiones? O sea, médicos jóvenes desde estudiantes hasta residentes. A veces es un tanto difícil como que un estudiante toma una decisión, ¿no? O un R1 toma una decisión, o un R3, bueno, tal vez yo un R3, un R4 toma una decisión, pero incluso se pueden tomar decisiones no directamente sobre algún tipo de manejo del paciente, porque para tener una decisión o opinión sobre un manejo de un paciente, tienes que tener ya el contexto de por qué se está haciendo. Claro. Pero puedes tener la toma de decisiones en diferentes puntos, o sea, por ejemplo, tú, que ahorita estás en el internado, juegas un papel importante en toma de decisiones en diferentes tipos de organizaciones que no son gubernamentales. Claro. ¿Cómo llegaste tú ahí? 1, y 2, ¿cuál crees que es la importancia de estar tomando acción desde esos puntos? Pues yo siempre he sido fiel partidaria de que si algo no te gusta y estás viendo que la manera en la que lo hacen otras personas no te gusta, pues quedarte sentado a criticarlo no sirve de absolutamente nada. Y el hecho de que como juventudes seamos estos que dan lata, estos que se quejan, estos que son generación de cristal, pues sí, probablemente sí lo somos, pero de nada sirve que nos quejemos y que hagamos como todo el barullo si no intentamos hacer algo al respecto. Yo estaba probablemente en segundo semestre, cuando conocí a un amigo y me dijo, oye, pues mira, está la sociedad de alumnos, nos acabamos de afiliar a una asociación de estudiantes de medicina que está a nivel nacional, ahí me contó un poco el contexto y tiene esta área, la sociedad de alumnos, donde vamos a estar dando sesiones. Fíjate que yo fui, tomé una certificación y entonces ahora con mi certificación pues puedo dar entrenamientos, les llaman allí, donde hablamos sobre trabajo en equipo, donde hablamos sobre liderazgo, donde hablamos sobre habilidades de comunicación, presentación en público, cosas que a veces son como habilidades blandas, le llaman. Pero que son bien importantes. Y que no enseñan en ninguna escuela de medicina. Y que muchas veces no sabes cómo acercarte a un superior y que viene entonces un compañero que desde esta ideología de la educación entre pares dice, mira, vamos a hacer esto, te voy a compartir, porque ni siquiera es como esta dinámica de te voy a enseñar, es, a mí me enseñaron esto, a mí me compartieron esto, ahora te lo voy a compartir a ti y tú verás cómo lo aprovechas. Entonces, a partir de esta dinámica, donde yo dije, oye, es que está padrísimo porque nadie nos enseña a hacer esto, me empecé como a involucrar un poquito más
Así fue como terminé en la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Estuve en la sociedad de alumnos de mi escuela. Después me encantó porque dije, oye, es que esto es una mina de oro. Tenemos a un montón de estudiantes de medicina identificando áreas de oportunidad, dándose cuenta de problemáticas importantes en nuestro contexto, y ahora ya tienen una asociación civil y tienen una plataforma a través de la cual pueden hacer una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque la asociación pues entonces ya tiene una visibilidad, ya la ubican como una entidad, ¿no?, dentro de este mundo de la educación médica. Y dije, bueno, hay cosas que no me gustan, entonces ¿cómo me puedo involucrar yo para tratar de cambiarlas? Pasaron muchas cosas. Yo estuve muchos años en AMEF, pero creo que una de las cosas más importantes y que a mí me hicieron cambiar el chip fue cuando, ya estando en AMEF, ya estando en la presidencia de la asociación, llegábamos con organizaciones en educación médica. Ya te estoy hablando de las de los directores de las escuelas, las de los docentes, las de los educadores en ciencias médicas, ya con las personas encargadas de la formación médica en el país, y nos decían, qué padre que los jóvenes están haciendo esto. Que nos decían, en mis tiempos yo no me hubiera imaginado a esta edad venir y pararme en un foro y decir, tenemos este problema y hay que resolverlo. Es decir, vemos las cosas desde esta perspectiva y probablemente no coincidimos con ustedes, pero la educación médica es para nosotros los alumnos. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? A mí me da un poco de miedo, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, hay mucho prejuicio sobre un montón de cosas. Entonces, cuando empiezas a desafiar el prejuicio de que, ay, esta es la sociedad de alumnos, hacen puras kermeses. Ay, es que, desgraciadamente había como mucho este prejuicio de que, ay, es que son los de la Asociación Mexicana, nada más se quejan de la educación médica en México, ¿no? Nada más hacen marchas y son súper grilleros. El decir, bueno, pues vamos a hacer las cosas diferente. Y entonces, en algún momento, estando ya dentro de la organización, el año pasado, de haber sido hace muchos años la Asociación de Estudiantes Grilleros, pues estábamos haciendo un foro nacional en la UNAM, a donde llegó la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, a donde llegaron los directivos de la UNAM, a donde llegaron directivos de CIFRUS, llegaron jefes de enseñanza de hospitales, de institutos, a donde llegó la OPS. Órale, qué chido. Y les dijimos, este es el problema que tenemos con el servicio social, este es el problema que tenemos con las residencias. ¿Qué problemas plantearon ahí? Hablamos, por ejemplo, del número de horas, de la falta de reglamentación que existe, tanto para el servicio social como para la residencia médica, en donde no hay reglas tan claras en ciertos aspectos. Sí. Entonces, hay muchos vacíos. Hay muchos vacíos en donde el hospital, en donde tu jefe, en donde tu R+ interviene y dice, así se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque yo digo. Hablamos mucho acerca de la seguridad de las plazas, sobre todo de las de servicio social, del costo-beneficio que tiene el tener a los estudiantes de medicina atendiendo solos comunidades rurales. Pusimos mucho este tema como de la formación médica digna. ¿Qué pasa con una residente que está embarazada? ¿No? ¿A qué tanto acceso tiene un residente que va a ser papá? ¿Tiene un permiso de paternidad? ¿No? ¿Qué se espera de una persona que es un poco estudiante pero también es un poco trabajador? Pero que la ley no está de su lado ni como estudiante ni como trabajador. De hecho, sí. Digo, ahí te lo puedo decir porque... Y creo que nunca lo he platicado. Bueno, sí lo he platicado un chingo, pero o sea, ¿a qué llegó todo? El año pasado nosotros tuvimos un montón de... Bueno, no, en el 2021, finalizando el 2021, tuvimos un montón de problemas. Nos dieron de baja a 30 y tantos residentes de Pemex y nos reasignaron. El problema fue que fue un problema político. O sea, que al final fue así de... me los rubicas porque estos, mira, están haciendo un desmadre. Y ahí otra vez, ¿no? Yo, así me dijeron así de, güey, ¿por qué tienes que estar tú siempre ahí? Y yo así, no sé, o sea, me llaman los problemas, ¿qué quieres que haga? Al final metimos demanda laboral. Esa demanda laboral, digo, todavía está en proceso, pero llevamos ahorita 2 apelaciones de parte de los demandados, y porque las 2 apelaciones ya salieron a nuestro favor. Y la abogada
también ya metió no sé bien la terminología, pero ya también lo llevó a la Suprema Corte, en donde la Suprema Corte falla a favor de nosotros y falla a favor de los residentes, en donde, y eso sí dije, no manches, esto es, o sea, de verdad, yo quiero pensar que no quieren y se están aferrando tanto a no decir que ganamos, no tanto es por el ámbito económico también, porque al final ya ya está declarado como un despido injustificado 2 veces por un juez, y ahorita está por medio de un tribunal colegiado, va para muy largo, pero yo creo que no quieren ratificar eso de, ¿sabes qué? Pues sí, estuvo mal, y sí, ganaron. ¿Por qué? Porque ella, como ya lo llevó a la Suprema Corte también, y la Suprema Corte dio a favor, digo, otra vez no sé toda esta terminología de abogados, pero dio a favor de que los médicos residentes son trabajadores y son estudiantes, sí, en una parte son estudiantes, pero tienen que ser reconocidos como trabajadores. Claro. Y el hecho de ser reconocidos como trabajadores es el hecho de, ¿sabes qué? Darles seguridad social y darles también un fondo de vivienda. Sí. Y eso no lo dijo ella, así de, es que eso no estaba, y es que eso está a partir de ahora. O sea, ustedes ya son reconocidos como trabajadores, están reconocidos deben de tener seguridad social y deben de tener incluso un fondo de vivienda. Y dije, ay, güey, ¿sabes? Está... Claro. Y todo por andar de pinche grillero, de pinche rojillo. Y hasta que no lo pones sobre la mesa y lo quieres hablar con alguien, creo que es hasta que ves la magnitud de las cosas. Y fue un poco de lo que nos pasó a nosotros en el foro. Llegamos como estudiantes y les dijimos a las autoridades, queremos hablar de esto. Y lo queremos hablar bien. O sea, para hacer un foro tenemos un plan, tenemos preguntas detonantes, queremos hacer mesas de trabajo en donde estén directores, en donde estén docentes, en donde estén jefes de enseñanza, pero sobre todo donde estén estudiantes. En un foro de servicio social y residencias médicas queremos que vengan pasantes y residentes. Y que con todos sentados aquí hablemos de cuáles son nuestras perspectivas. Ellos les van a contar qué necesitan, pero queremos que ustedes nos cuenten qué pueden hacer y en qué les podemos ayudar, porque a veces también te das cuenta de que tienes autoridades que te quieren ayudar, pero realmente no saben cómo. Sí. O que no tienen ese contacto, esa comunicación con el médico en formación y no saben qué es lo que necesita. Entonces, para nosotros el darnos cuenta que como estudiantes teníamos ese poder de convocatoria, que a través de la asociación, que a través del colectivo, con el apoyo de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, con apoyo de la UNAM, se pudo armar ese evento. O sea, que por día tuvo una asistencia aproximada como de 150 o 200 personas, porque fueron un par de días. Dijimos, bueno, sí podemos hacer algo, sí podemos cambiar la narrativa, pero hizo falta atrevernos y tocar puertas y que nos vieran chiquitos y nos dijeran de que, ¿tú qué vas a hacer? Y creo que esa es parte importante de animarte a involucrarte en la toma de decisiones. A veces no vas a ser tú el que tome la decisión. Como estudiante, como médico en formación, aprendes un poco a tocar puertas y decir quién es el que toma las decisiones aquí. Yo no puedo cambiar esto, pero esta persona sí. Y si yo tengo una problemática y sé cómo presentársela y sé cómo explicarle que esto tiene que cambiar, esa persona puede hacer que cambie. Entonces, yo sí animo mucho a mis compañeros y a las personas que me preguntan, si ustedes tienen la oportunidad de involucrarse en cosas que a veces parecen pura grilla, en cosas que a veces parecen pura queja, vamos a darnos el beneficio de la duda y a ver qué piden, ¿no? ¿Qué exigen? ¿Cuál es la queja? Porque a lo mejor esa queja es una que yo también tengo, pero no me había atrevido a externar. Y si yo lo puedo impulsar, si yo me puedo volver parte de algo que cambie la narrativa, pues ¿por qué me voy a quedar a un lado? ¿Por qué voy a dejar a la gente allá afuera haciendo las cosas que se tienen que hacer desde hace muchos años mientras yo estoy aquí sentado? Creo que y también cae, fíjate, muchísimo, yo lo he visto muchísimo híjole, no sé, pero a través de los años me he dado cuenta que los médicos son, o creo que ya un poco menos, pero son muy apáticos. O sea, esa apatía de, pues si a mí no me afecta, no es mi problema. O sea, sí. Y lo vi cuando fue este problema. O sea, a todos nos fregó, a todos los residentes de esa institución los jodió, a todos. Claro. Y aún así fue muchos así de,
yo no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque los condicionaron, porque los amenazaron. A mí me amenazaron varias veces cuando te vamos a correr, me corrieron al final, pero es algo que al final, sí. y viéndolo como en retrospectiva, agradezco decir, qué bueno que me corrieron. Y, o sea, qué bueno que pasó, ¿no? O sea, porque claro. Me pude abrir a muchísimas otras cosas. Y aprender y ver muchísimas otras cosas. Pero es mucho esa apatía, o sea, los médicos somos bien apáticos, muy apáticos. Es decir, si no me está afectando a mí, no es mi problema. Y se ve desde prestaciones. Y lo pude ver, por ejemplo, así de, ¿por qué crees que un maestro tiene un montón de prestaciones, un montón de vacaciones, les pagan bono por tal, bono por tal, bono por tal? ¿Por qué crees? Porque se están quejando a cada rato. Claro. O sea, es una organización que está bien unida, bien organizada, que se está quejando a cada rato de algo que no le parece, que se va a escuchar mal o no. O sea, va y cierra calles, va y se manifiesta, y por eso tienen lo que tienen ahora. A diferencia de los médicos, ¿no? O sea, y lo he podido ver con gente muy allegada a mí que está trabajando y simplemente en el trabajo de médico general, que es otro tema así gigante, el trabajo de médico general así es un trabajo es un trabajo patito, o sea, sí. ¿A qué me refiero con trabajo patito? No tiene ni siquiera seguridad social. Es así de, tú estás trabajando aquí y vas a trabajar por honorarios, va. Entonces, pues, yo te voy a pagar esto y ya. Y si me enfermo, es tu problema. Uh-huh. Y no voy a tener aguinaldo, no hay aguinaldo. Oye, no voy a tener esto, no, nada. O sea, es un trabajo patito. Y un montón de trabajos así en medicina general. Uh-huh. Y por eso es así de, no, pues yo no me quiero quedar como médico general, ¿no? O sea, tengo que hacer una residencia para ser especialista, para ver si puedo entrar en el IMSS, en el ISSSTE, en secretaría o cualquier otro tipo de hospital que estén contratando esto. Pero es un problema bien grande, la apatía médica, ¿no? En el gremio que se encuentra. No sé si a ti te ha pasado, a mí en algún momento como que me hizo mucho sentido cuando hablamos, ¿no? Como de esta costumbre que tenemos, de lo fácil que nos acostumbramos a ciertas condiciones de aprendizaje, a ciertas condiciones de trabajo. Creo que llega un punto en donde ya no solo lo normalizas, sino que lo romantizas, ¿no? Sí. Es que yo en mi hospital no tenemos insumos y hacemos todo por los pacientes y yo tengo que trabajar el triple porque no hay nada. Ay, qué bonito, ¿no? El héroe. Uh-huh. O dices, es que a mí me regañan y me castigan y yo trabajo 50 horas seguidas porque la vocación y el héroe, ¿no? Entonces es súper romántico que tú estés en condiciones deplorables formándote como residente, que tú estés en condiciones deplorables atendiendo pacientes. Uh-huh. Y está este aplauso constante de que, cuánta vocación, cuando en realidad dices, ¿por qué? Sí. O sea, ¿por qué no me puedo sentar y exigir que para atender a mis pacientes pues necesito lo básico, ¿no? Uh-huh. Algo digno, ya no tengo para ti, para tus pacientes, para una buena atención, para que tengan lo que se merecen, ¿no? O lo que se les prometió, por lo menos. Y por otro lado, en la parte formativa es sí, todo tiene un esfuerzo, todo conlleva un sacrificio, es tu tiempo, es lo que le dediques, es las noches que te toca desvelarte, es todo lo que tienes que estudiar, sí. Pero ¿por qué tienes que hacer el camino más difícil? ¿O por qué tienes que agradecer que te avienten piedras mientras ya vas ahí echándole ganas para volverte médico? Que no tiene ningún sentido, que no le están aportando a tu formación y que al contrario creo que merman más bien tu desempeño. Entonces, a mí este punto como de romper la idea de que, qué bonito, que las cosas son súper difíciles y que no tengo ni lo necesario para hacer lo que me toca y que aguanto un montón de regaños y de humillaciones, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, sí. Hay maneras dignas de hacer las cosas para todos. Y si yo tengo la capacidad de sentarme y de decir, soy médico, estudié 6, 7, los especialistas hasta más, 10, 12 años, para hacer la chamba que estoy haciendo ahorita, pues creo que lo mínimo, y hablando de espacios de trabajo, espacios formativos, pues es que tenga lo que necesito para que pueda hacer mi trabajo. Y con los estudiantes es exactamente igual. Pues ya, si estás en una institución pública, pues bueno, sabemos que hay de todo, pero sobre todo si estás en una institución privada es como
le estoy invirtiendo en mi educación, entonces vamos a dejar de lado la romantización y vamos a decir, las cosas se hacen bien o mejor que no se hagan. Sí, sí. O sea, sí, tienes toda la razón. O sea, el hecho de normalizar y de romantizar las cosas que están mal, creo que llevan a cierto punto a esos extremos, ¿no? Al final, al extremo, por ejemplo, del burnout, al extremo de violentar a los de abajo, o sea, cuando estás tan cansado y es así, ¿y por qué no? O sea, y se te va, o sea, y me ha pasado de decir, oye, esto, y ya después, ching, oye, perdón, estoy muy cansado, perdóname por hablarte así, no está bien. O sea, te lleva a los extremos, sí, es algo... Es pesado. Es algo muy pesado y es algo en definitiva que sí se tiene que visualizar muchísimo más. Totalmente. Voy a dejar hasta acá esta plática que tenemos. Creo que abordamos muy bien los puntos que quería o que me hubiera gustado platicar contigo. Creo que da para muchísimo más, pero tampoco pues quiero hacer un episodio de 3 horas. Claro, ¿vale? Que sí. Entonces te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco muchísimo el ímpetu que tienes, no nada más para la grabación y para el podcast, sino el ímpetu que tienes para estar en el internado médico del pregrado y para hacer todo lo que haces. Es algo muy padre y Gracias. Es algo que yo te digo, o sea, así de, me hubiera gustado, ¿no? Empezar a esa edad haciendo esto, nunca es tarde para ser grillero. No, nunca es tarde para Nunca es tarde para hacerla de pedo. Nunca es tarde para hacerla de pedo, nunca. Nunca es tarde para tomar y para ver la vida y la educación y la vida médica desde esa perspectiva. Y es algo que valoro mucho y la verdad que admiro muchísimo que haces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que para mí ha sido un placer. Estaba muy emocionada por estar en el podcast y la verdad es que ha sido increíble poder platicar contigo. Gracias por darle un espacio a estos temas que pues no siempre tienen un lugar para llegar a las personas, y yo estoy segura de que las personas que escuchan pues el podcast de Medimexa, si alguien se identifica con ella, si alguien dice, ay, mira, me interesa, quiero saber más, pues sepan que tienen un lugar a donde pueden compartir sus inquietudes, a donde pueden llegar a orientarse, a donde pueden llegar a pedir ayuda, y pues siempre va a haber gente que quiera apoyarlos. Muchísimas gracias otra vez y pues hasta aquí vamos a dejar este episodio y pues nada más. Bye.